4 de agosto, una mañana inusual, Mabel, doctor Huerta, porque amanecimos con esta noticia, ¿no? Empezamos el noticiero, la primera edición de la rotativa del aire, cuando estaba por empezar a votarse la cuestión de confianza, que finalmente fue adversa, fue negativa para Pedro Cateriano. Vamos a ver, ¿y ahora qué pasa, no? ¿Tiene el presidente plazos para nombrar a un nuevo gabinete? Porque sus actos tienen que ser refrendados por el jefe del gabinete, ¿no? ¿Qué pasa con los demás ministros? Cae todo el gabinete, pero recordemos, hay un reciente fallo del TC, me parece, Mabel, que señala que los miembros del gabinete que cae pueden volver a ser nombrados, pero no así la cabeza, es decir, el señor Cateriano. Pero bueno, para despejar las dudas, tenemos con nosotros al abogado constitucionalista Luciano López. Doctor López, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo, Mabel. Gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿te sorprendió la votación a usted también? Sí, seguí la votación. Yo acostumbro levantarme bastante temprano y me quedé bastante sorprendido que todavía seguía en el debate y estaba cerrando el señor sí. Cateriano. Y bueno, seguí la votación. Veo que definitivamente las abstenciones de dos grupos partidarios con un número importante fueron los que inclinaron la votación, ¿no? Y bueno, en realidad creo yo que política y constitucionalmente las facultades de control político que tiene el Parlamento podía también trabajarlas por separado. Es decir, si es que hay un ministro que no es de su agrado o consideran que razonablemente, porque esa es la función política también que tiene el Parlamento, de interpelar, de censurar a algún ministro, eso lo podían hacer por separado. La decisión de haber hecho caer todo el gabinete en una situación de grave crisis como la que tenemos ahora, creo que no es lo que conviene al país, y eso no significa renunciar a sus facultades de control y de fiscalización, que además son necesarias, sobre todo en ciertos casos en los que indudablemente el gobierno también puede haber, y de hecho ha caído en ciertos errores, pero las cosas se pueden manejar por separado. Al menos instrumentos constitucionales para hacerlo existen. No se puede decir que eso no existe, que no, que había que hacer caer todo el gabinete. Eso no es así. Las responsabilidades se pueden manejar por separado y hay N precedentes sobre eso de la práctica parlamentaria de muchos de tiempo pues que tiene funcionando el Parlamento. Precedentes hay de sobra. Así que bueno, sí, ahora permíteme, Mabel, y hay que ahora pensar a lo que viene, a lo que sigue, ¿no? Sí, permíteme, Mabel. Entonces, dando por válido ese argumento de que le negaron la confianza por la permanencia del ministro de Educación, se pudo ese asunto, atendiendo a X intereses, manejarse por separado de la cuestión de confianza a Pedro Cateriano en un momento crítico para el país, ¿no? Es que sí, indudablemente, por eso decía, los instrumentos constitucionales existen. Tú puedes darle la confianza al gabinete, pero si tú quieres hacer control político de un determinado ministro, por ejemplo, hay una cartera también que ha sido muy criticada por la trabajo, sí. La grave crisis que tenemos, y cómo vas a poner a alguien con poca experiencia en esa cartera, en esta situación. Y así podríamos contar diversos casos en donde tranquilamente el Parlamento, y es su función, guste o no, la función de fiscalización de control político la tiene, pero eso lo puede manejar por separado. O sea, no era necesario hacer caer todo un gabinete para tú expresar tus discrepancias con la función de alguna cartera en particular. Y con esto yo no estoy diciendo, porque al menos yo como ciudadano de a pie estoy en desacuerdo con ciertos cuestionamientos, por ejemplo, que se puedan hacer al ministro de Educación por hechos relacionados a cuando él fue superintendente, pero son las funciones del Parlamento, y eso hay que respetarlo, pero eso se puede manejar por cuerdas separadas. Así es. No había que mezclar todas las cosas doctor López, en un solo bolo. Había una interpelación en ciernes que el Congreso había aprobado hace algunos días. Próximamente lo iban a citar. Podía sumarse otra moción de interpelación por el asunto de las tablets. Creo que esa también era la intención, y finalmente podían tomar la decisión dentro de los parámetros constitucionales. Por supuesto, porque podían suceder dos cosas, Mabel. O podía ser que el propio ministro pida confianza para él,
porque la confianza, para que la población nos pueda entender, la confianza es una iniciativa del Ejecutivo que puede ser a nombre del gabinete, y eso solamente lo puede hacer el Premier, o cada ministro en particular cuando es interpelado, cuando es citado, cuando él mismo pide ser citado. No hay en casos en donde eso ha sucedido. Entonces, podría ser que el propio ministro de Educación diga, bueno, señores, les planteo yo cuestión de confianza sobre mi cartera, y si me negaban la confianza, el ministro se iba a su casa. O podría ser que el propio Parlamento use sus propios instrumentos, no se siente satisfecho con la interpelación y comienza a circular una moción de censura y censuran al ministro, sí, y claro, lo hacen caer. O sea, esos instrumentos... Pero ese escenario, doctor Reboredo, ya fue superado. Perdón, doctor López, pero ese escenario ya fue Sí, eso ya Luciano, exacto, querido, perdóname. Claro. Hace tiempo no nos vemos, pues la pandemia no nos permite. Claro. Sí, pero bueno, ese escenario ya fue superado. ¿Qué viene ahora? Claro. ¿Qué camino le espera al presidente? Buena pregunta. A ver, ¿qué camino sigue? Ya existe un antecedente, como tú muy bien lo señalabas en mi introducción de la entrevista. Hay un antecedente por la famosa ley Mulder, que es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018, donde el tribunal ha dicho que en sencillo los ministros renunciantes, porque ahora tienen que renunciar absolutamente todos, conjuntamente con el Premier, pueden repetir el plato excepto la cabeza, que es la que ha pedido la confianza. Entonces el señor Cateriano es el único que no podría repetir el plato, ni como Premier y en mi modesta opinión tampoco como ningún ministro en ninguna otra cartera. ¿Cuál es el plazo? Que es una de las cosas que le escuchaba a Mabel preguntarse. A ver, hay un plazo específico que establece la Constitución para aceptar la dimisión. Esos son los términos que usa la Constitución. En simple, para aceptar la renuncia. El plazo es de 72 horas. En 72 horas el presidente tiene que aceptar la renuncia obligatoria del Premier y de todos sus ministros, pero la Constitución no habla de un plazo para componer el gabinete. Claro. La experiencia... La carta ya le fue enviada, entonces el presidente la tiene que aceptar en el plazo de 72 horas, pero de ahí no tiene plazo para nombrar a uno nuevo. Correcto, además porque en la experiencia, ustedes que son además unos ranqueados periodistas pueden haberse dado cuenta, hay muchísimos antecedentes donde la composición de un gabinete puede haber tomado más de 72 horas, ¿no? Sí, entonces, pero las reacciones tienen que ser rapidísimas porque la máquina tiene que seguir trabajando en la situación en la que estamos. Yo quiero dejar una pregunta. Sí, doctor Huerta, ¿qué le parece? El doctor Huerta tiene una consulta, pero ¿qué le parece, doctor, si la hacemos tras la pausa, donde vamos a tener más minutos? Volvemos. Regresamos. 10:35, estamos de vuelta conversando con el constitucionalista Luciano López. También estamos con Ricardo Gómez, Carlos Villarreal y por supuesto el doctor Huerta, que tenía una pregunta pendiente, doctor. Sí, gracias, Mabel. Buenos días, doctor López, gusto de saludarlo. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta con respecto a la función de la ministra de Salud. Estamos en plena pandemia y el trabajo de ella es sumamente importante y vital para el Perú. Usted ha dicho que hay un plazo de 3 días, hasta el día viernes sería, de que el gabinete completamente presente su renuncia. Pongamos que suceda hoy día. Hoy día todo el gabinete renuncia, por lo tanto la ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, ya renunció al cargo. La pregunta es, ¿en qué afecta las funciones de ministra el hecho de que ella haya renunciado y hasta que se espere la nueva confirmación? Porque ahí legalmente ya no tendríamos ministra de Salud porque ella ha renunciado. Sí, doctor Huerta, la verdad que es un tremendo problema. A ver, le hablo con ciertos antecedentes. Pueden ustedes haberse percatado que cada vez que ha existido una renovación de gabinete, sea por una crisis como ahora, o sea porque simplemente hubo la voluntad política del presidente de renovar su gabinete, se publican inmediatamente en el diario oficial peruano 2 resoluciones. Se publica la resolución de la renuncia, donde se agradecen los servicios, e inmediatamente se publica la resolución del nombramiento del nuevo ministro. Y hago esta mención formal para poder responder su pregunta, porque como esto se tiene que publicar en el diario oficial peruano, se supone que a partir de aquí rige el nuevo nombramiento. Lo que ocurre sí en la práctica, y ahí no me dejarán mentir todos los que han hecho o han desempeñado alguna vez un cargo público, es que cuando ocurren este tipo de inestabilidades como las que ha sucedido
esta mañana, ya por lo general nadie quiere firmar nada, ¿no? Y es natural, sí, claro, que ocurra una situación así. Entonces, por eso de allí la gravedad de que esto pueda haber ocurrido en estas circunstancias de pandemia, y por eso yo destacaba al inicio de la entrevista que esto tranquilamente se podría haber manejado por cuerdas separadas. Le dabas la confianza al gabinete en ministerios que considerabas que las carteras podían ser cuestionadas por X y Y motivos. Existen otro tipo de instrumentos como para poder hacer el control político que corresponda. Concretamente a su pregunta, creo que en estos momentos el ministerio va a tener que funcionar de acuerdo con su reglamento de organización de funciones aquellas cosas que los viceministros puedan asumir, pero aquellas otras que tengan que ver con la participación directa del ministro, y el ministro a partir de la fecha va a evitar ya suscribir o hacer alguna gestión hasta que nombren al nuevo ministro, porque es lo que naturalmente ocurre en la administración pública. Descabezaron al Ministerio de Salud en plena pandemia, Ricardo. Sí, claro. Imaginamos, doctor López, que esto va a ocurrir así, que no se va a detener porque es justamente el sector clave en estas circunstancias de crisis. Pero regresando al escenario anterior, que Carlos Villarreal, con fuentes bien informadas del Congreso, y ya con información anterior, apuntaban a este condicionamiento, ¿no?, del ministro de Educación, que se vaya si es que usted, señor Cateriano, quiere obtener el voto de confianza, y peor si es que, como las fuentes que Carlos citaba le habían señalado, había sido el propio presidente del Congreso de Acción Popular, el señor Merino, el que le había transmitido esa información. Aparte de la responsabilidad política, ¿cabe otro tipo de responsabilidades en esas circunstancias de confirmarse, doctor López? Mire, la verdad, Ricardo, que pienso que recordemos algo que hemos estado hablando hace unos días por la famosa inmunidad parlamentaria, no sé si recuerdan, que es la irresponsabilidad por votos y opiniones de los parlamentarios. En nuestra tradición constitucional, como en la mayoría de democracias modernas del mundo, lo que existe es la irresponsabilidad de voto y opinión. Estas cuestiones de lo que ha acontecido, lo que puede haber trascendido, yo al menos en lo particular, pese a que éticamente nos pueda parecer censurable, desde un punto de vista estrictamente jurídico, en mi opinión, creo que no habría mayor responsabilidad. Sí, claro, porque se lo pudo haber dicho públicamente, pero no le convenía políticamente, de ser cierto, digamos. Y además, ¿no?, ellos son irresponsables por voto y opinión, o sea, no pueden asumir responsabilidad por lo que votan o por lo que debaten. O sea, eso es lo que siempre ha habido, la inmunidad del parlamentario para que pueda ejercer cabalmente su función, y eso puede servir para bien, puede servir para mal. Aquí lo que sí trasciende es una responsabilidad ante la ciudadanía, como es lo que estamos comentando hace un momento, sobre todo por el sector salud, que es el más sensible y el más urgente de atender en estas circunstancias, ¿no? Ahora, la misma Constitución le da una vuelta de tortilla a la situación, ¿no? Es decir, el año pasado teníamos que el Ejecutivo pues tenía mucho poder sobre el Legislativo, y lo disuelve. Hoy esa figura es imposible. Pero también sería posible que, de presentarse un nuevo gabinete, el Congreso simplemente, si no le gusta el discurso, si no llega a negociar las políticas de educación, porque finalmente eso es lo que también está en discusión, la política de educación, y en lo que refiere a SUNEDU, pues podría no dar el voto de confianza nuevamente. Sí, porque también estamos ya empezamos el último año de mandato, y la Constitución prohíbe que pueda, si es que ocurriese como sucede en los otros 4 años de gobierno, una situación en la que existen 2 censuras o 2 negaciones de confianza a gabinetes en pleno, el contrapeso que tiene el presidente es la famosa disolución parlamentaria. Pero eso no ocurre en el último año de mandato, que ya empezó el 28 de julio. Entonces, es que se abrió... Sí, Luciano, es que se abrió la caja de Pandora cuando empezamos a interpretar qué podía ser puesto como cuestión de confianza por parte de un jefe de gabinete o de un ministro, jefe de gabinete en realidad, para provocar la crisis total que, repetida en 2 oportunidades, le permitiera al presidente cerrar el Congreso. Es decir, cuando fuimos por ese camino,
y habría, y te lo consulto, habría que hacer alguna modificación a la Constitución para que sepamos y quede claramente establecido cuándo se puede tomar esa vía. Es decir, no por cualquier política, no por cualquier asunto, yo al Congreso que no me gusta, y luego han terminado reconociendo que era porque al Congreso no les gustaba que planteara una cuestión de confianza para poder cerrarlo, ¿no? Es decir, no por cualquier asunto le puedo plantear una cuestión de confianza al Congreso para poder cerrarlo precisamente, ¿no? Bueno, sobre esos aspectos, yo en lo particular pienso que la Constitución del 93, durante estos, no de ahora, ¿no? Pero sí creo con mayor intensidad en este quinquenio 2016-2021, creo que ha sido sometida a la fuerte presión y al embate de las crisis políticas, y creo que la Constitución, tal como está diseñada en el aspecto de la estructura del Estado, todo el título cuarto y el título quinto, creo que han demostrado que no están a la altura de las circunstancias y requerirían de una reforma. Pero es una discusión que creo que es aparte, porque en estos momentos, para la situación concreta en la que estamos ya en el último año de mandato, y ya el debate sobre la disolución ya no tiene ni siquiera cabida. En síntesis, el presidente ahorita no tiene ningún contrapeso, y ya en los hechos, lamentablemente también, él no tiene una bancada en el Parlamento, él decidió gobernar sin Parlamento, y entonces ahora lo único que le queda es la negociación directa. Quizá una posibilidad, pero... Y ya le plantaron cara. Es que, Luciano, antes el presidente pechaba al Congreso porque le decía, si no me aceptas te cierro. Bueno, ya lo cerró, pero ahora ya no puede. Entonces ahora tiene que negociar. Y aparte, Ricardo, que además que ya lo cerró, aunque quisiera, imagínate que no estuviéramos en el último año de mandato, habría otra discusión sobre el particular, pero ahora ya no hay discusión que valga, porque estamos en el último año de mandato, y en el último año de mandato la Constitución prohíbe esa figura, entonces ya no tiene contrapeso, lo único que le queda es tender un puente. El tiempo juega en contra. El problema, Luciano, es con quiénes. Claro, porque no solamente es que no pueda hacerlo porque la Constitución no se lo permite, sino que políticamente al presidente, claro, ya no le conviene pechar al Congreso porque estamos en un año electoral y todos están jalando agua para su molino, y el primero en ser señalado por las omisiones y los errores cometidos en medio de esta pandemia es el presidente de la República. Entonces, esta rama de olivo que él ofrece a través del Pacto Perú ha llegado, me parece, demasiado tarde. Y ese consenso que buscaba el ex premier ya Pedro Cateriano, pues difícil que se logre. Habría que ver qué figura nuevamente podría ocupar ese lugar, ¿no? Y qué gabinete se conformaría nuevamente. Si me permite muy brevemente, en el discurso de ayer, al menos yo traté de estar atento en el largo discurso del señor Cateriano, cuando mencionó concretamente lo del Pacto Perú, dijo que eso iba a discurrir sobre la plataforma del acuerdo nacional que ha estado allí un tanto dando vueltas en las últimas décadas. Probablemente el único gran problema es que juega en contra del tiempo, es que tenga que llamar inmediatamente al acuerdo nacional para hacer sentar a todos y ante la publicidad de los medios de comunicación tratar de tender un puente para llegar a un consenso y llevar adelante pues un gabinete que permita arribar hasta las postrimerías de su mandato el 28 de julio del 2021. Pero claro, cualquier movimiento que tenga que hacer tiene que hacerlo ya. Porque todo juega en contra y censurar pues la decisión del Parlamento, porque como les repito, en mi modesta opinión, control político necesario, pero para eso pues se manejan las cuerdas separadas, porque instrumentos constitucionales, legales y reglamentarios existen. O sea, muy bien. Creo lo de hoy, para mí ha sido una gran irresponsabilidad que nos ha metido en tremendo problema, sobre todo por el tema de salud, como bien nos iba a notar el doctor Huerta, ¿no? Muy bien, doctor López. Muchísimas gracias por esto. Gracias, doctor López. Gracias. Que nos amplía el panorama y ya la historia dirá cómo es que llegamos a este punto, porque a este punto no llegamos ayer con el discurso del primer ministro. Es irrepetible este año, María. Qué bárbaro, de verdad. Es tremendo.
Bueno. Crisis, crisis, crisis. Sí, y creo que no nos lo merecemos, y menos, es muy irresponsable que sea más aún en estos tiempos. Pausa, Fátima me pide pausa, vamos volando y regresamos.